Bienvenidos a este canal llamado Ve de Verdad, con ustedes Víctor de la Cruz, esperando que te sientas bien y que la paz y el amor de Dios pueda reinar en tu corazón. Este tema de este día es la continuación del anterior llamado Mentiras Disfrazadas. Hoy tomaremos como referencia los videos que hizo el señor Natanael Baloyes, el cual tiene un canal en YouTube donde presenta muchos temas que hacen referencia a la doctrina del universalismo. Tomando esto en cuenta, queremos relucir que no se trata sobre la persona, sino sobre los mensajes que les pone en su canal de YouTube. Partiendo de esto, creo que tengamos una oración para que iniciemos de una vez. Oremos. Padre Santo, que estás en el cielo, alabado, bendito y glorificado sea su santo y divino nombre. Rogamos y pedimos que tu Santo Espíritu nos pueda acompañar y que nos mantenga atentos a lo que dice su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Partiendo de esto, y para no perder tiempo, vamos a ver el primer video. Voy a analizar en este video el tópico, la evidencia de que Dios no le entregó a Adán y Eva el sábado como día sagrado o como día para guardar en Génesis 2, 1 al 3. Ese pasaje lo usan muchísimos hermanos que guardan el sábado para decir que el sábado fue instituido en el Edén y que fue entregado en el Edén para Adán y Eva y que por eso nosotros también debemos guardarlo porque se le dio a personas que no eran judías, que no eran de Israel, y con eso dicen que el sábado se le entregó a toda la humanidad. Hoy vamos a demostrar bíblicamente que en Génesis no hay ningún pasaje en donde se diga que Dios le entregó este día como sagrado a Adán y a Eva, o a Abel, o a Noé, o a Enoc, para que escuche los argumentos del pastor Bor y cómo él llega a la conclusión de que finalmente Dios sí le da al hombre en el Edén el sábado para ser guardado, pero llega a esa conclusión sin mostrar en Génesis un pasaje bíblico que lo demuestre, sino que toma a Génesis 2, 1 al 3 y le mete a la fuerza una idea propia aderezada con una cita o varias citas de la señora Elena de White. Pero no lo hace con la Biblia, sino que toma el pasaje y le mete una idea al pasaje bíblico. Pero el pacto del sábado fue hecho exclusivamente con el pueblo de Israel. Y cuando Jesús dice que el sábado fue hecho para el hombre, se refería precisamente al hombre recién libertado de Egipto, al pueblo de Israel, como lo testifica Éxodo capítulo 16. Lo primero a tomar en cuenta cuando vemos el video es que él dice que el pastor Bor, pastor de la Iglesia Adventista, toma los versículos de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, y le mete una idea propia a la fuerza, más citas de Elena, para dar a entender que Dios le entregó a Adán y Eva el sábado. En pocas palabras, él entiende que tomar una cita y meter a la fuerza una idea propia está mal. Y yo también entiendo que está mal. Por lo tanto, entiendo que ese recurso él tampoco lo debe usar. Partiendo de esto, de que él está claro que está mal eso que ya dijimos, vamos a pasar a la explicación bíblica. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, los últimos versículos, se explica de manera clara la creación del hombre. Sin embargo, no es hasta el capítulo 2, versículo de 4 en adelante, donde Moisés, que escribió el libro de Génesis, se explaya explicando algunos tópicos que no mencionó en el capítulo 1 sobre lo que sucedió en el sexto día. Es en este capítulo donde Dios dice en el versículo 7 lo siguiente, capítulo 2, versículo 7, lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. En el versículo 15 dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios toma al hombre después de creado, lo pone en el huerto y lo hace un administrador del mismo. No es el propietario, es simplemente el administrador. Seguimos. En el versículo 16 y 17 dice lo siguiente: y mandó. Oigan bien la palabra, mandar es una orden, es un imperativo. Por lo tanto, Dios le ordenó a Adán que podía comer de todo árbol del huerto, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Adán tenía claro lo que era que Dios apartara algo para él, a tal punto que en ese imperativo, cuando dice y mandó, está expresado que no coma de un árbol y que si de él comía, moriría. Es decir, Adán, el Adán que usted y yo conocemos, igualmente Eva que estaba allí, ya Dios también la creó el sexto día, tenían claro que comer de ese árbol estaba prohibido porque Dios lo apartó para él. Tomando como referencia que Adán sabía lo que significaba que Dios apartara algo para él, vamos al capítulo 2, versículo del 1 al 3, que es donde Dios hace algo con un día. Dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En el versículo 3 hay dos palabras que sobresalen sobre el día de reposo, que es la palabra bendijo y santificó. La palabra bendijo significa bendito, bendijo, bendecido, arrodillarse y bendecir a Dios y hasta maldecir. También implica el hecho de arrodillarse para bendecir a Dios como acto de adoración, y de manera recíproca Dios bendice al hombre como beneficio. Fíjense que aparte de bendecir algo, la palabra barat implica un hecho, que es cuando el hombre o la criatura se arrodilla ante Dios para bendecirlo, y como Dios lo bendice como beneficio por esta adoración. La palabra santificó viene del hebreo kadash, que significa santificado, santificó, santificados, ser apartado o consagrado. Es decir, que el día de reposo Adán entendía que era un día que Dios había consagrado para él o apartado. Es por esta razón que en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27, Jesús, cuando hace referencia al día de reposo, no lo hace desde el punto de vista de un mandamiento, sino como lo es como tal, un reposo. Y dice el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27, lo siguiente: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. La palabra utilizada para hombre, en este caso, es la palabra griega andropos, que significa humanidad. Dios no hace referencia a una raza, a un pueblo en particular, sino a la humanidad. Sin embargo, el señor Baloyes, cuando lee este versículo, dice que se refiere al hombre israelita recién sacado de Egipto. Por lo tanto, él allí introduce a la fuerza una idea propia, lo cual él dijo que está mal. Sin embargo, lamentablemente, esto no lo limita para usar ese recurso. En conclusión, podemos ver que Dios le entrega al hombre una institución llamada reposo, y demuestra la forma correcta de qué se debe hacer en ese día, ya que pasó esas 24 horas con el hombre. Y el hombre, la actitud que mostró, entiendo que fue el cumplimiento completo de la palabra barak, que implica adoración de la criatura a su creador. Veamos ahora el próximo video. ¿A quién le entregó Dios los 10 mandamientos? Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Los primeros 2 versículos de Éxodo 20 nos dicen de manera clara a quién Dios le entregó los 10 mandamientos, y debemos estudiarlo desde ese ángulo, desde esa óptica. Los entregó directamente para el pueblo de Israel. Por otro lado, debemos tener en cuenta por qué Dios fue tan riguroso al entregar este mandamiento al pueblo de Israel. ¿Por qué lo fue? Porque así como les daba un mandamiento estricto, también daba leyes civiles estrictas para que nadie impidiera el descanso. Es decir, Dios no ponía este descanso como una carga, era un regalo
realmente y literalmente era un regalo, de tal manera que a nadie se le complicaba guardar el sábado como Dios lo pedía. El principio de este mandamiento es el descanso, el cesar de hacer labores seculares para enfocarnos en el Señor. Ese es el principio. Y si alguien lo puede hacer un lunes, un martes, un viernes, un domingo, un sábado, amén, pero hágalo. Y no estaría en pecado si lo hace un domingo, o si lo hace un lunes, o si lo hace un martes, porque estaría cumpliendo el principio de cesar de hacer sus labores para entregarse a una labor de descanso. El mandamiento necesitaba ser explicado, necesitaba ser entregado en un contexto ideal y correcto, con los beneficios necesarios para guardar el sábado con el rigor que Dios exigía en ese tiempo, y en ese tiempo tenían esos beneficios. Hoy día nosotros no los tenemos. Este video inicia con una pregunta: ¿a quién Dios le entregó los mandamientos? Sin embargo, de un momento a otro, Él da un vuelco completo y se enfoca de manera directa al día de reposo, diciendo que usted lo puede guardar el reposo en cualquier día, no importa el día, y que si no puede, también está bien, porque el espíritu del mandamiento es el reposo y la adoración. Y si usted no lo puede hacer un día, Dios no lo va a forzar. ¿Por qué? Porque según lo que él dice allí, había leyes civiles judías que permitían que el hombre de aquel tiempo lo pudiera guardar en toda la amplitud de la palabra, pero que esos beneficios nosotros no tenemos hoy. Por lo tanto, no es necesario que guardemos el día de reposo si no podemos hacerlo. Excelente. Sin embargo, yo quiero que nosotros veamos lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 2, donde Dios aparta dos cosas para él. Una es un árbol y la otra es el día de sábado. Partiendo de esto, analicemos un poco a Adán, que era muy inteligente y pudo decir lo mismo que dice él cuando Eva comió. Argumentando esto, decimos lo siguiente: Eva comió del árbol de la ciencia del bien y del mal y le trae a Adán. Cuando Adán vio este asunto, pudo decir, bueno, como el espíritu del mandamiento de Dios es que no comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y aquí hay tantos árboles de los cuales nosotros hemos comido, yo entiendo que el espíritu es que no comamos de un árbol, no específicamente de ese, sino de un árbol. Por lo tanto, le vamos a dar el árbol de naranja, que nosotros no lo hemos tocado todavía, y le vamos a decir, Señor, como ya comimos de este, y déjame decirte que es muy bueno que te dé fruto, decidimos hacerte un cambio. Así que vamos a dejar de comer de naranja, no vamos a comer de naranja, no lo hemos tocado todavía. Así que lo que vamos a transferir es el asunto que tú no quieres que comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal al árbol de naranja. Espero que esté todo bien y que ya no haya ningún problema. No, a Adán no se le ocurrió eso, porque el que santifica o aparta algo es Dios. Por lo tanto, el hombre no le puede trazar una pauta a Dios para decirle qué debe hacer o qué no, dependiendo de lo que le convenga en ese momento. Otra cosa importante que podemos ver, otro ejemplo, es que si así fuera, los jóvenes hebreos que estaban en Babilonia, las leyes civiles exigían que en un momento dado, según una orden de Nabucodonosor, al oír los instrumentos musicales tenían que inclinarse ante la estatua, pero ellos no lo hicieron porque estaba en contra del segundo mandamiento. Si hubiera sido como dice el hermano Natanael Baloyes, ellos hubieran dicho, bueno, como no nos conviene la ley y nos van a matar si no nos arrodillamos, vamos a hacerlo ahora, vamos a poner la mente en Dios, pero vamos a arrodillarnos ante la estatua. No lo hicieron, porque real y efectivamente hay que obedecer a Dios sin importar la consecuencia. Se oye difícil, pero Dios nos da el poder para que nosotros lo podamos hacer. Si así también hubiera sido, el libro de los Hechos, específicamente el capítulo 5, versículo 27 en adelante, dice: lo llevaron ante el consejo y el sumo sacerdote reclamó: terminantemente le hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes se han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Entonces los discípulos respondieron, empezando por Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Según el hermano Natanael Baloyes, entonces ese capítulo y esa parte de la Biblia no debería existir, porque las leyes no le permitían
en ese momento predicar en el nombre de Cristo. Pero un poquito más lejos, si así fuera, el cristianismo no existiría hoy en día, porque todo el que entraba a la iglesia cristiana, la primera, lo hacía a costa de su propia vida, no de un trabajo, no de un empleo, no de un dinero, no de una conveniencia momentánea, sino que estaba poniendo en juego su propia vida. De igual forma, si así hubiese sido la reforma protestante, tampoco se había ejecutado, porque había una persecución en ese momento para todos los que predicaban la Biblia en el lenguaje que existía en ese momento, de manera que la gente lo pudiera entender. Por lo tanto, entendemos que no se obedece a Dios cuando uno le conviene, cuando las leyes así nos dan esos beneficios, como dice el señor Baloyes, sino que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por cierto, y para concluir, quiero que leamos esta parte donde dice, en de Timoteo capítulo 3 versículo 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y por último, Zacarías 13:9 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funda la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Como tenemos a Dios como lo que Él es, nuestro hacedor, nuestro dueño, entendemos que tenemos que obedecerlo a Él y dejarle a Él los resultados. Y yo, como ejemplo vivido, puedo decir que Dios se glorifica cuando uno lo pone a Él en primer lugar. Veamos ahora el otro video. Ahora, de sobra, estoy seguro que este mensaje será etiquetado como satánico y yo seré etiquetado como engañador, como ingenuo, incluso como bruto, que no conoce la palabra de Dios. Pero bueno, que así sea. Con tal de decir lo que yo creo que Cristo me ha enseñado, no tengo problema con lo que ustedes puedan llegar a concluir. Dios ama con amor eterno. Si Dios creó a Lucifer con amor y por amor, aunque éste haya caído y cambiado, Dios no lo ha dejado de amar. Y si hay amor de parte de Dios para este ser, hay esperanza. Ahora, te digo algo que te va a sonar, te va a hacer chirriar los oídos, no te va a gustar, te va a sonar pesado. Es lo siguiente: si Satanás existe, Dios lo ama. Y si Dios lo ama, Dios no va a permitir que Satanás se pierda eternamente, porque el amor no pierde, porque el amor respeta la libertad, pero nunca permite que la libertad esté en contra de la salvación, porque dicen que si hay libertad, tiene necesariamente que haber perdición, porque si al final todos se salvan, eso implicaría que no hubo real libertad en las criaturas. Pero permítanme decirlo con todo el respeto, esta es una mala razón. ¿Por qué? ¿Por qué es una mala razón? Sencillo. Porque Dios no nos dio libertad para que nos perdamos eternamente, sino para que aprendamos lo que causa el pecado y luego de ello viene el proceso de reconciliación y de redención. En este video, primero que hace Natanael Baloyes es usar una herramienta. Él se victimiza, esa es la herramienta, la victimización. Exagera la nota diciendo, ahora me van a juzgar, van a decir que yo no sé de la Biblia, van a decir que yo soy un neófito, y por ahí se va, para que la persona vaya preparando el cerebro. Así, cuando él dice lo que él entiende que va a ser revolucionario, ya el cerebro del expectante, del que está viendo el video, está preparado para recibir una cosa que va a ser muy grande. Y cuando él oye, dice, no era tan grande como yo esperaba. Pero sí, es grande, porque lo que él dice es que el mismo Satanás se va a salvar. Para posteriormente, porque pusimos 2 videos, decir que el hombre tiene libertad, tiene libre albedrío, pero que este libre albedrío no permite que se pierda, porque el libre albedrío no te permite a ti decidir si te vas a salvar o te vas a perder. En pocas palabras, aunque tú decidas irte al sur, si Dios quiere que tú vayas al norte, obligado tú vayas al norte. Tú puedes coger el sur, olvídate, que es para el norte que tú vas. Vamos a ver a tu asunto, porque tus decisiones
no tienen ningún poder. Al final todos serán salvos. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esta idea de que todos serán salvos, recordando que él está usando un texto bíblico, en este caso ninguno, sino simplemente su idea, y dice que todos se van a salvar. Y yo lo veo excelente. Pero ¿será bíblico esto? Dice Marcos 16:15 lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Habló Jesús. Sin embargo, para Natalia Baloy eso no tiene ningún valor, porque no significa que se van a salvar todos. Dice Juan 17:12 lo siguiente: cuando estaba con ellos, lo guardaba en tu nombre, el nombre de que me diste, y lo guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras se cumplieran. Con Jesús, uno de sus discípulos se perdió. Jesús mismo lo dice, pero para Natalia Baloy eso no importa. ¿Por qué? Porque no le interesa escuchar esa parte. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de su izquierda, apártese de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso no importa, según Natanael Baloyes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7: pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero eso no tampoco importa, según la idea del universalismo. Ningún versículo en lo que no se hable de amor sin consecuencia, eso no importa. Aunque lo diga el mismo Jesucristo, no interesa. Es decir, eso es hacerse ciego a lo que dice así dice Jehová, valga la redundancia. La salvación y la perdición están a nuestro alcance. La salvación es un don que nosotros no merecemos, que Dios lo pone a disposición, es gratis, pero nosotros tenemos una parte que hacer, y es aceptarlo. Si no lo aceptamos, Dios no nos va a obligar a salvarnos. Si así fuera, no existiría eso llamado libre albedrío, fuera una ilusión, sin ningún sentido. Así que, de hecho, hay una parte que él dice, que Dios nos trajo aquí para que veamos la consecuencia del pecado, y que como quiera nos va a salvar. Si así fuera un Dios sádico, que se gozara en ver a sus hijos sufriendo, y que ya que de ellos no dependería nada la salvación, sino que esto sería como una especie de centro obligatorio, donde usted viniera a coger lucha, y sus decisiones no implicarían nada. Por lo tanto, si usted de manera abierta decidiera perderse, como muchas personas lo hacen, que no quieren creer, aunque la evidencia está allí, Dios fuera un Dios tirano que te obligara a salvarte, aunque tú no lo eligieras. Y hay una parte importante: todos nosotros debemos elegir el buen o el mal camino, porque dice Deuteronomios capítulo 30 versículo 19 lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, pero tú y yo somos los que debemos escoger. Dios no escoge por nosotros. Dios no es un tirano. Dios no obliga a nadie. El único tirano se llama Satanás. Veamos ahora el próximo video. Y de los que viven, Él es el Señor. Y como el Señor no va a condenar a los que se suicidan, yo no invito a nadie a suicidarse, la vida es demasiado linda. Pero si alguien se ha suicidado y tiene familia que lo ama, yo le pregunto a Dani, si alguien que tú amas se suicida y tú tienes el poder de salvarlo, ¿lo salvarías o lo dejarías perder? Lo salvaría. Dilo sin miedo. Dime, si tú dices que no, porque tú me puedes decir, no, yo no lo salvaría porque yo creo que merece la condenación. Dímelo, tú me lo puedes decir. Dímelo sin miedo. ¿Qué harías tú? El suicidio es el único pecado en que la mayoría de los casos la persona pierde el conocimiento mientras lo ejecuta. Sin embargo, este señor, de una manera, y aquí quiero decirlo, irresponsable, utiliza esta figura y la usa desde el punto de vista sentimental, diciéndole o haciéndole una pregunta a otra persona que estaba con él, diciéndole que si tú tienes el poder para salvar a una persona que se suicidó, ¿lo harías? ¿Lo salvarías? Es decir, 100% sentimental. Eso se hace cuando la persona que
llega a ese punto es porque no tiene ningún otro argumento, ni ninguna base. Bíblicamente no tiene ninguna. Pero yo digo que es irresponsable por lo siguiente. Imagínense una persona que lo esté siguiendo a él y que esa persona tenga problemas económicos. Su esposa y él están pasando por un trauma de divorcio. Los hijos y él están casi enemigos. Perdió el trabajo. Y para colmo de males, ese hombre que ponemos como ejemplo tiene muchas deudas. Pero escucha a este señor decir que el que se suicida será salvo. Le está abriendo una puerta para que él salga de toda esa malicia que lo rodea, de toda esa angustia mental, espiritual y hasta física. Así que ese hombre se quita la vida porque al final él se va a salvar. Esa es la idea que este señor le está dando. Yo creo que no se puede llegar a este punto de utilizar un canal con tantas personas como la que él tiene para que una persona lleve esa mala idea y ejecute el suicidio, haciendo o siendo un instrumento de aquel que Jesús dijo que solamente tiene 3 funciones: hurtar, matar y destruir, es decir, Satanás. Cuando usted le dice a una persona que el suicidio es una salida, usted es un irresponsable, porque está utilizando de mala forma la influencia que tiene para hacer que muchas personas lleguen a una conclusión errada y ejecuten ese asunto. Solamente me queda decir que Dios tenga misericordia, porque yo creo que eso es un extremo que nunca él, aunque lo creyera, debió pasarlo por las redes sociales. Qué triste. Me da mucha pena, en verdad, ese asunto. Ahora, yo quiero que ustedes vean estos últimos videos, que es un match, un enfrentamiento entre Natanael Baloyes versus Natanael Baloyes. Veamos este asunto. La Biblia y solo la Biblia es el libro de Dios. Lo demás que haya sido escrito fuera de la Biblia puede ser inspirador, puede servir para aprender, para crecer intelectualmente, incluso puede servirnos para darnos consejos, pero nunca para ser regla de fe y nunca para ser regla de conducta, nunca como algo inspirado al nivel de la Biblia. Solo la Biblia es inspirada. La Biblia y solo la Biblia. Es un principio incluso del movimiento protestante. Sola escritura. La Biblia y solo la Biblia es inspirada por Dios. Porque el Evangelio de Cristo es Cristo y solo Cristo. Biblia y solo Biblia, sin ninguna otra adición. Bienvenidos. Ok, ustedes pueden ver aquí. La Biblia es imperfecta, contiene contradicciones, no es mi regla de fe. Mi regla de fe la encuentro en la Biblia, pero no es la Biblia, es Jesús. La gran mentira a desmentir en este video es: todo lo que dice la Biblia es verdad. La Biblia no tiene contradicciones. Debemos obedecer todo lo que dice la Biblia. Para mí esta es una gran mentira y ya les voy a dar mis razones. Comienzo diciendo con énfasis: no, señores, esa es una gran mentira de la religión. Nos han dicho que la Biblia es perfecta, que no tiene errores, que no hay contradicciones en ella y que debemos obedecer todo lo que la Biblia dice. Sin embargo, yo no creo esto. Respeto a los que sí lo creen, pero lo repito, no creo esa aseveración o esa afirmación. Ahora, luchar contra esto que acabo de decir es luchar contra corriente. ¿Por qué? Porque a la gente la programaron para creer que si duda de la falacia de que la Biblia es perfecta, significa que ha sido capturada por Satanás y que él los está llevando al abismo por creer de esa manera. Pero es todo lo contrario. Prueba de ello es que la mayoría de los que afirman de que la Biblia es inerrante no practican la Biblia.
se enojan y se salen de sus ropas cuando escuchan que uno les contradice su mentira. Para mí, más importante que la Biblia es la relación personal que cada uno debe tener con Dios. Dios se comunica con el hombre a través de la conciencia. Nos muestra que Jesús vino a enseñarnos que el Evangelio es sencillo, que Él murió para darnos vida, que ha puesto su vida por la nuestra y que ha ganado la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre toda clase de maldad para que todo aquel que crea en Él sea salvo, y que además nos ha de conquistar a todos para que encontremos razones para creer en Él. Yo siempre leo la Biblia con vibrante interés, pero con mucho discernimiento, aceptando todo aquello que me enseña que Jesús es amor incondicional y por ende me motiva a vivir sin ambigüedades, sin pleitos, sin enojos ni contienda. No toda la Biblia es mi regla de fe, solo aquellas partes en las que habla Dios. Y quiero aprender a reconocer esas partes, porque hablan de amor puro, perfecto, santo y redentor, nunca amenazante, nunca destructor, nunca violento. En este video vimos a dos Natanael valores diferentes, uno que sí cree en la Biblia y otro que dice que no cree en toda la Biblia. Y lo peor es que en la última parte del video, del segundo video, en la diapositiva, él dice que él sabe reconocer cuáles son las partes de la Biblia en la que Dios habla. Es decir, que él tiene un termostato, un probador, que le dice, esto sí es de Dios en la Biblia y esto no es de Dios. Por lo tanto, él selecciona lo que es de Dios y lo que no lo es. Señores, el señor Natanael Valois inició su canal de YouTube leyendo grandes porciones del libro de profecía y también estudiando el folleto de escuela sabática. Tenía un gran número de seguidores, o tiene un gran número de seguidores. De repente, cuando tenía una gran influencia, fue, vamos a decirlo de una forma sencilla, cambió, dio un giro de 180 grados de lo que creía a lo que cree ahora y se opone a todo lo que le dio origen a sus canales. Las falsas enseñanzas nunca serán enviadas a través de personas a las cuales usted no confíe, de las cuales usted no tenga ningún tipo de confianza. Satanás utilizará personas en las cuales usted cree para traer las más grandes mentiras y hacer perder a muchas personas. Recordemos que lo único que quiere hacer el diablo es que usted y su familia se pierdan eternamente. Porque si algo que él quiere es que tanto usted como yo participemos con él en el lago de fuego y azufre. Que Dios nos ayude a dejar que el Espíritu Santo sea que nos instruya, que estemos atentos a su palabra como a una antorcha encendida en la oscuridad. No llevemos de nadie en el sentido de que porque lo dijo fulano es verdad. No, estudie usted la palabra de Dios y sea como los bereanos. Dios nos bendiga. Ya hemos llegado a la parte final de este video, rogando y pidiendo que el Espíritu Santo sea nuestro guía hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Dios le bendiga mucho. Bye bye.